En 1816, el mundo se congeló, nevó en verano, los cultivos desaparecieron, pueblos enteros emigraron, surgieron niños sin pasado, y la historia nos dio una explicación demasiado simple para algo demasiado grande. Pero, ¿y si el año sin verano no fuera un accidente natural? ¿Y si fuera el resultado de una catástrofe que nadie quería que recordaras? Hoy descubrirás por qué 1816 puede haber sido el mayor reinicio de la civilización moderna y por qué todavía sentimos sus consecuencias sin darnos cuenta. Quédate hasta el final, porque lo que estamos a punto de mostrarte cambiará por completo tu forma de ver el pasado. Si este tipo de investigación te interesa, deja un me gusta ahora. Realmente ayuda al canal a seguir trayendo contenido que pocos se atreven a abordar. Y comenta abajo, ¿desde dónde ves este video? Quiero saber hasta dónde llega esta pregunta. Ahora respira profundo, porque la historia que te contaron puede que no sea la verdadera. Al principio nadie se dio cuenta. El frío llegó sin previo aviso, como algo que no quiere ser recordado. No hubo trompetas ni señales claras de catástrofe, solo una creciente extrañeza, una incomodidad que se extendió demasiado despacio como para generar pánico inmediato, pero lo suficientemente rápido como para no ser ignorada. En junio de 1816 nevó, no en el extremo norte, ni en montañas aisladas, sino en ciudades vibrantes, en campos cultivados, en cosechas que deberían haber sido verdes. En Nueva Inglaterra los agricultores despertaron con una tierra blanca, endurecida por una escarcha sin sentido. Al mes siguiente, julio, el hielo regresó. En agosto, regresó de nuevo. 3 golpes consecutivos contra un mundo que dependía del ritmo predecible de las estaciones. En Europa, la situación era aún peor. Las cosechas se perdían una tras otra. El trigo se pudría antes de madurar. Las patatas desaparecían. Los graneros vacíos se convertían en el símbolo silencioso de un colapso inexplicable. La hambruna se extendió rápidamente, traspasando fronteras, idiomas e imperios. Estallaron disturbios por la escasez de alimentos en ciudades que nunca habían vivido algo parecido. Lo llamaron una anomalía climática, pero el frío no se comportaba como debía, no fue uniforme, no siguió los patrones naturales conocidos. Algunas regiones quedaron devastadas, mientras que otras, inexplicablemente, sufrieron poco impacto. El enfriamiento fue demasiado abrupto, demasiado localizado, demasiado errático. En algunos registros, las temperaturas comenzaron a descender incluso antes de la fecha oficialmente aceptada como causa. Y sin embargo, la explicación fue presentada con absoluta certeza. Un volcán. Una sola erupción en una parte remota del planeta habría sido responsable de un enfriamiento global lo suficientemente severo como para destruir cultivos, causar hambrunas generalizadas, desencadenar migraciones masivas y remodelar la estructura social de continentes enteros. Fue una explicación clara, sencilla, cómoda y sobre todo cómodo, porque mientras el mundo se congelaba, algo mucho más profundo estaba sucediendo, algo que no aparece en los gráficos de temperatura. Después de 1816, poblaciones enteras comenzaron a desplazarse, no lentamente, ni por decisión económica, sino como si los estuvieran empujando. Las aldeas se vaciaron, los registros de población quedaron incompletos, familias desaparecieron de los archivos como si nunca hubieran existido. En Rusia, los centros de población se desplazaron. En Europa, sucesivas oleadas de desplazamiento se sucedieron durante décadas. Y luego llegaron los niños, miles de ellos, sin un pasado claro, sin registros familiares fiables. Niños que aparecían en las ciudades como si los hubiera arrojado una marea invisible. Décadas después, los subirían a trenes, los redistribuirían sistemáticamente, los enviarían lejos de los centros urbanos, lejos de los lugares más afectados por el frío inexplicable. Dijeron que eran huérfanos de pobreza, pero la pobreza no borra genealogías enteras. Mientras tanto, otra transformación se estaba produciendo ante los ojos de todos, pero pocos la cuestionaban. Empezaron a aparecer edificios. No eran simples casas ni refugios improvisados, sino estructuras monumentales, orfanatos, asilos, hospitales, centros de detención, construidos en masa, con una inquietante uniformidad arquitectónica, cimientos reforzados, muros gruesos, sistemas de ventilación y calefacción muy superiores
superiores a los necesarios para la simple asistencia social. Estos edificios parecían haber sido diseñados no solo para albergar, sino para proteger. ¿Proteger de qué? La pregunta no fue formulada, o tal vez lo fue y lo silenciaron, porque para que todo esto tuviera sentido, sería necesario aceptar algo impensable, que el frío de 1816 no fue un simple efecto secundario de la naturaleza, sino un síntoma, un rastro, la consecuencia de un evento mucho mayor, mucho más destructivo y sobre todo mucho más inconveniente para la narrativa de la historia oficial. Un acontecimiento que exigió coordinación global en un momento en que oficialmente carecía de los medios para ello. Requirió una profunda reorganización social. Exigió la eliminación selectiva de registros. Exigió la creación de una historia alternativa. ¿Qué pasaría si el mundo no hubiera entrado en un invierno volcánico? ¿Qué pasaría si la cosa se hubiera metido en algo mucho peor? Hay un tipo específico de frío que no se propaga con fluidez. Un frío que cae con rapidez, irregularidad y violencia. Un frío que acompaña a la destrucción a gran escala, incendios invisibles, nubes que no siguen los vientos normales. Un frío que exige evacuación, contención, silencio. Un resfriado que no debería haber existido en 1816, pero existió. Y todo lo que vino después, las migraciones, los huérfanos, las instituciones, los vacíos en los registros, la lenta reconstrucción de conocimientos que parecían ya existir, empieza a tener sentido cuando dejamos de preguntarnos qué causó el frío y empezamos a preguntarnos qué se destruyó para que esto sucediera. No aparecieron todos a la vez, surgieron gradualmente como ecos de algo que se había roto demasiado lejos para ser visto, pero demasiado cerca para ser ignorado. En los registros de las ciudades del este de Estados Unidos, en los archivos parroquiales de Europa, en listas incompletas de albergues e instituciones recién creados, un patrón comenzó a repetirse después de 1816. Niños de origen incierto. No había actas de nacimiento, no había genealogías, no había historias familiares que se remontaran más allá de cierto momento. Los documentos, cuando existían, terminaban abruptamente. Una línea, un nombre, silencio. La narrativa oficial afirma que la hambruna y la industrialización crearon una generación de huérfanos urbanos. Pero esta explicación no resiste un análisis riguroso. La pobreza, sin duda, genera abandono, pero no borra poblaciones enteras de la memoria escrita. No crea decenas de miles de niños sin ningún vínculo rastreable con comunidades anteriores. No requiere una respuesta institucional coordinada que abarque casi un siglo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que ocurrió. En Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, comenzó lo que se conocería como el movimiento del tren de huérfanos. Los niños eran reunidos en grupos, colocados en vagones y enviados lejos, al interior, al oeste, a zonas rurales escasamente pobladas. La operación era sistemática, organizada, se repetía en oleadas, no fue improvisado. Estos niños no solo fueron reubicados, sino redistribuidos. Familias locales los recogían en los andenes del tren. Algunos eran adoptados. Otros se convertían en mano de obra infantil. Muchos volvían a desaparecer de los registros. Lo sorprendente no es solo la cifra, más de 200.000, sino el patrón. Niños sin pasado, separados de centros urbanos, de regiones específicas, separados entre sí, como si alguien estuviera dispersando a los testigos. Surge la pregunta inevitable: ¿testigos de qué? Si el año 1816 hubiera sido solo un desastre climático temporal, ¿qué justificaría una respuesta tan prolongada? El clima se estabilizó en pocos años, las cosechas volvieron, las temperaturas se normalizaron, y sin embargo, el sistema de redistribución de hijos continuó durante décadas. Algo había cambiado para siempre. En Europa, el fenómeno adoptó otras formas, pero siguió la misma lógica. Los orfanatos crecieron de forma explosiva. Las instituciones para niños desamparados se multiplicaron. Las categorías administrativas se expandieron. Abandonados, desplazados, sin tutela, de origen desconocido. Cada nuevo término parecía intentar nombrar algo que nadie quería definir con claridad. En Rusia, los registros demográficos muestran lagunas extrañas. Aldeas que simplemente se han reducido o han desaparecido de los mapas administrativos. Niños que reaparecen en otras regiones
razones, atribuidos a causas genéricas, hambruna, migración, reestructuración rural, pero el hambre no crea patrones globales idénticos. Lo que crea estándares globales es la gestión, y la gestión requiere conocimiento previo, infraestructura y planificación. Requiere que alguien sepa dónde están las zonas afectadas, qué áreas deben ser evacuadas, qué poblaciones deben ser reubicadas y qué registros deben desaparecer junto con ellas. Al observar a estos niños desde esta perspectiva, surge algo inquietante. No parecen víctimas aleatorias de la pobreza, parecen sobrevivientes de un evento que dejó ciertos lugares inhabitables, no temporalmente, sino durante el tiempo suficiente como para justificar su expulsión permanente. Y esto nos lleva a las instituciones. Los orfanatos del siglo XIX no eran construcciones sencillas. Muchos contaban con muros gruesos, ventanas altas, ventilación cruzada y patios interiores cerrados. Algunos incorporaban sistemas de calefacción avanzados para la época, aislamientos inusuales y distribuciones que se repetían casi como si fueran copias. No parecían respuestas de emergencia, parecían estructuras diseñadas a largo plazo. Aún más inquietante es el hecho de que muchas de estas instituciones surgen cerca de zonas donde los registros de población anteriores se vuelven confusos o incompletos después de 1816, como si una cosa sucediera a otra: desaparición, reemplazo, contención. Los niños crecieron allí, recibieron una educación estandarizada, desconectados de cualquier identidad previa. Poco a poco se integraron en una nueva sociedad que ya no cuestionaba lo anterior, porque las preguntas eran peligrosas. Si estos niños fueran de hecho sobrevivientes de una catástrofe mayor, algo que destruyera comunidades enteras, algo que requiriera una evacuación silenciosa, algo que dejara áreas contaminadas o inestables, entonces sacarlos, dispersarlos y borrar sus orígenes sería una necesidad estratégica, no por malicia, fuera de control. La historia oficial nos invita a ver compasión donde quizás hubo moderación, filantropía donde quizás hubo gestión postdesastre, ayuda humanitaria donde quizás hubo silencio. ¿Qué pasaría si el verdadero propósito no fuera salvar a los niños de la pobreza, pero impedir que una generación entera recuerde el mundo que existía antes de 1816? Porque los recuerdos son peligrosos, los testigos crecen y las historias verdaderas sobreviven, incluso cuando los edificios se derrumban. A menos que los hijos del silencio sean separados unos de otros, dispersados, reeducados y colocados en un mundo nuevo que nunca les permitirá comparar el antes y el después. Hay un detalle que casi nadie nota cuando estudia mapas antiguos. No es lo que está planeado, es lo que deja de ser. Después de 1816 surgen espacios vacíos, áreas que antes aparecían como aldeas, distritos y comunidades productivas simplemente desaparecen de las representaciones oficiales. En ediciones posteriores de los mismos mapas, estos lugares se describen con términos vagos: tierras abandonadas, zonas improductivas, regiones despobladas. En algunos casos no reciben descripción alguna, solo silencio cartográfico. La historia oficial lo atribuye a la hambruna, pero la hambruna no destruye regiones enteras durante generaciones. Lo sorprendente no es solo el abandono, sino la falta de reocupación. Muchas de estas zonas nunca volvieron a estar densamente pobladas, ni siquiera décadas después, cuando el crecimiento demográfico exigió nuevas tierras, incluso cuando las tecnologías agrícolas avanzaron, incluso cuando la industrialización requirió expansión territorial. Quedaron vacíos. O bien, cuando fueron reocupados, fueron rodeados de reglas extrañas, restricciones de acceso, usos institucionales, bases administrativas, reservas, propiedades estatales, zonas militares, parques naturales creados sin una historia ecológica clara, como si hubiera algo que olvidar o evitado. Si el invierno de 1816 hubiera sido un fenómeno climático meramente temporal, ¿por qué ciertas zonas nunca se recuperaron por completo? ¿Por qué desaparecieron pueblos enteros sin dejar sucesores? ¿Por qué los registros de reasentamiento indican desplazamiento permanente y no retorno? La respuesta requiere una pregunta incómoda. ¿Qué pasaría si no fuera seguro regresar? Un tipo específico de catástrofe deja huellas que no
desaparecen cuando el clima mejora. Contaminación del suelo, inestabilidad estructural, cambios ambientales que hacen que una región sea inadecuada para la habitabilidad a largo plazo. No hablamos de un mal año, hablamos de décadas de riesgo residual. Aquí es donde la narrativa del invierno nuclear comienza a alinearse con la evidencia. Un evento energético a gran escala no necesita destruirlo todo para siempre, solo necesita hacer que ciertos lugares sean inhabitables el tiempo suficiente para justificar una evacuación permanente. Las poblaciones son desplazadas, las zonas quedan aisladas. Con el tiempo el recuerdo se desvanece, el mapa se simplifica, el vacío se normaliza y luego viene la sustitución narrativa. Donde antes había ciudades, ahora existen bosques ancestrales. Donde antes prosperaba la agricultura, ahora emergen campos silvestres. Donde antes había ruinas, ahora reina el olvido. Pero las ruinas todavía están allí, enterrado, reutilizado, disfrazado. En muchos de estos territorios aún se conservan enormes estructuras de piedra, cimientos profundos, túneles, muros que no coinciden con la cronología oficial, construcciones que parecen demasiado antiguas para la fecha asignada o demasiado avanzadas para la tecnología supuestamente disponible. Estos edificios no encajan perfectamente en ninguna narrativa histórica clara. Por eso se reclasifican, se les cambia el nombre, se les asignan estilos indefinidos, orígenes inciertos y propósitos desconocidos. Nada se investiga a fondo, porque investigar requeriría preguntar ¿quién los construyó y por qué? Si aceptamos la posibilidad de que existiera infraestructura avanzada antes de 1816, la distribución de estas estructuras cobra sentido. Aparecen precisamente en las zonas que posteriormente se convirtieron en zonas vacías, áreas restringidas o territorios sin continuidad poblacional, como si hubieran sido el objetivo o el epicentro. Esto también explica otro fenómeno extraño, la reutilización selectiva. Algunos de estos edificios no fueron abandonados, fueron reconvertidos, transformados en instituciones, hospitales, residencias de ancianos, prisiones, centros administrativos. Sus gruesos muros, sus espacios cerrados y su extrema durabilidad los hicieron ideales para nuevos usos. Otros, sin embargo, se quedaron atrás. No porque no sea útil, sino quizás por el riesgo. La narrativa oficial lo llama decadencia rural, pero la decadencia no explica por qué ciertas regiones fueron ignoradas deliberadamente durante la expansión industrial. No explica por qué los ferrocarriles evitaron áreas específicas. No explica por qué los asentamientos se planificaron alrededor de estos vacíos, pero no dentro de ellos. Alguien lo sabía y esa persona tomó decisiones. Decisiones que implican un mapeo previo de las áreas problemáticas, conocimiento técnico sobre los impactos ambientales y un horizonte de planificación de largo plazo, algo incompatible con la idea de sociedades desorganizadas que reaccionan caóticamente a un invierno inesperado. Todo esto sugiere que 1816 no fue solo un acontecimiento climático, era una frontera. Antes de él, un mundo con infraestructuras que no comprendemos del todo. Después, un mundo en reconstrucción, cuidadosamente gestionado, con zonas de exclusión, poblaciones redistribuidas y una memoria controlada. Y donde hay zonas restringidas, hay algo que necesita ser ocultado. Todavía están aquí, incluso después de 2 siglos, incluso después de guerras, reformas urbanas y modernizaciones. Ciertas estructuras permanecen, silenciosas, enormes, desplazadas en el tiempo. A primera vista, no llaman la atención porque han sido normalizadas, rebautizadas, integradas en la vida cotidiana. Pero, al observarlas con atención, revelan algo profundamente erróneo. Estos edificios no coinciden con la historia que nos contaron. Piedra sobre piedra, con una precisión que desafía la tecnología oficialmente disponible a principios del siglo XIX. Cimientos demasiado profundos para construcciones civiles sencillas. Muros gruesos que superan cualquier necesidad estructural común. Arcos, cúpulas, sistemas de ventilación y calefacción que parecen planificados con un conocimiento avanzado del flujo de aire, la presión y la temperatura. Conceptos que, según la narrativa oficial, solo se comprenderían plenamente décadas después. La explicación estándar es siempre la misma. Ingeniería impresionante para su época. Pero esa frase no explica la repetición
competición global. Estas estructuras aparecen en diferentes países, culturas y continentes, y aún así comparten principios de construcción similares, diseños casi idénticos, proporciones estandarizadas, soluciones técnicas replicadas con una precisión desconcertante. No parecen ser el producto de un genio aislado, parecen ser el producto de un sistema. Muchos de estos edificios no se construyeron originalmente como se dice ahora, fueron reconvertidos, reutilizados y readaptados. Un edificio que ahora se denomina manicomio, hospital, escuela o prisión, a menudo muestra claras señales de un propósito anterior diferente, un propósito que no aparece en los registros. Y los registros, cuando existen, empiezan demasiado tarde. Documentos que aparecen décadas después de la supuesta construcción, fechas inciertas, autores desconocidos, renovaciones documentadas, pero no la obra original. Como si el edificio simplemente siempre hubiera estado ahí y alguien necesitara inventar un origen conveniente. Si el mundo anterior a 1816 poseía una infraestructura avanzada, quizás energética, defensiva o civil, estas estructuras cobran sentido. No serían ruinas de un pasado primitivo, sino vestigios de un sistema sofisticado que debía adaptarse al nuevo mundo que emergió tras la catástrofe. Un mundo en recuperación. Por eso, después de 1816, observamos algo curioso. El progreso no parece una línea ascendente, parece un esfuerzo por recuperar un nivel ya alcanzado y perdido. Las técnicas de construcción reaparecen como si fueran descubrimientos recientes, cuando en realidad ya existían antes de la ruptura. Los métodos de precisión se inventan oficialmente, pero aparecen aplicados en edificios que supuestamente anteceden a la ciencia que los explica. Esto no es progreso, es un parche. Y luego hay silencio. No existen debates contemporáneos sobre la absurda magnitud de la respuesta global al año sin verano. No existen preguntas profundas sobre por qué un desastre climático de 18 meses requirió una reorganización social durante casi un siglo. No existen investigaciones serias sobre los vacíos demográficos, los huérfanos sin pasado, las zonas nunca reocupadas. La narrativa fue aceptada demasiado rápidamente, como si ya estuviera listo. Si hubo un evento energético extremo, una catástrofe capaz de producir un invierno irregular, abrupto y localizado, todo lo que vino después deja de ser extraño. La redistribución de la población no fue caridad, sino necesidad. Las instituciones no fueron filantropía, sino medidas de contención. La eliminación de registros no fue negligencia, sino estrategia, y la historia fue editada. No necesitamos imaginar un mundo de fantasía. Solo necesitamos aceptar que el pasado pudo haber sido más complejo de lo que se nos permitió aprender, que las civilizaciones pueden caer sin dejar bibliotecas intactas, que el conocimiento puede fragmentarse, reclasificarse y diluirse hasta que parezca nuevo al regresar. El nombre Tartaria podría ser simplemente una etiqueta imperfecta para algo más grande, una civilización extensa e interconectada con capacidades técnicas que no encajan en el modelo lineal del progreso. Su colapso no tenía por qué ser total. Habría bastado para exigir una gestión global, un silencio prolongado y una historia alternativa. Y quizás el mayor indicio de que algo ha sido borrado no está en las ruinas, sino en la reacción ante quienes hacen preguntas. Porque cuestionar 1816 aún causa incomodidad. Cuestionar la narrativa volcánica aún genera etiquetas. Cuestionar lo anterior aún se considera una herejía histórica. Esto no sucede cuando el historial está seguro. Esto sucede cuando ella está protegiendo algo. Tal vez el mundo no terminó en 1816. Quizás se haya reiniciado y que todo lo que hemos vivido desde entonces sea una cuidadosa reconstrucción sobre cimientos que no nos pertenecen. Cimientos erigidos por personas que sabían cosas que nosotros poco a poco vamos reaprendiendo, llamando progreso a lo que en realidad fue recuperación. Si eso es cierto, entonces la pregunta final no es sobre el frío, se trata de nosotros. ¿Qué hemos heredado de un mundo que no recordamos? ¿Qué conocimiento se consideró demasiado peligroso para sobrevivir? Y si el pasado pudiera borrarse alguna vez, ¿qué garantiza que no pueda volver a suceder?